¿Qué tal? Muy buenas, soy Antonio Delk y esto es un nuevo video. En esta oportunidad, en esta ocasión, vamos a hablar un tema muy importante sobre lo que son instalaciones eléctricas domiciliarias. Una pregunta muy común que tenemos es en saber qué capacidad de interruptor termomagnético colocar para nuestro circuito de alumbrado, ¿no? Y que para esto nos dice lo siguiente. Para poder calcular la capacidad del interruptor termomagnético, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Primero, tenemos que tener en cuenta la capacidad del conductor eléctrico, o sea, la capacidad del cable, del calibre. Dependiendo qué calibre vamos a usar o qué calibre estamos usando en nuestros hogares, en nuestras casas, en el cableado, ya referente a eso puedo calcular yo la capacidad del interruptor termomagnético. Otro punto importante es lo siguiente, la carga total del circuito eléctrico que tenemos en nuestros hogares. Esa medición en amperios, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta cuál es la cantidad, en este ejemplo, de lámparas que tenemos en nuestros hogares. Todo eso sumarlo en amperios. ¿Cuántos amperios consumen todas esas lámparas que tenemos en nuestras casas? Entonces, aquí voy a formar tres pequeños cuadraditos de los cuales la capacidad del interruptor termomagnético referente a la capacidad del conductor tiene que ser menor, ¿sí? La capacidad del interruptor termomagnético tiene que ser menor a la capacidad del conductor eléctrico. Y ahora, la capacidad del interruptor termomagnético referente a la carga total tiene que ser mayor. Muy bien, hay que tener en cuenta estas dos cosas importantes. Que el interruptor termomagnético tiene que ser menor al conductor y tiene que ser mayor a la carga total que tenemos en nuestros hogares. Muy bien, con eso yo defino estas dos cosas, ¿no? Muy importantes. Que repito otra vez. La capacidad del interruptor termomagnético tiene que ser menor a la capacidad del conductor eléctrico. La capacidad del interruptor termomagnético tiene que ser mayor a la capacidad de la carga total del circuito en amperios. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo en un circuito de alumbrado. Muy bien, ya que de esto se trata nuestro video. Muy bien, aquí tenemos un interruptor termomagnético. Tengo mi interruptor y tengo mis tres lámparas como ejemplo. Muy bien, estoy poniendo acá, estoy dibujando aquí mis tres lámparas, ¿sí? Mis tres lámparas LED, ¿no? Lámparas LED, mi interruptor termomagnético que todavía no le pongo la capacidad y mi interruptor, ¿no? En este caso voy a usar el interruptor bipolar, ¿sí? Para que mis lámparas no parpadeen, interruptor bipolar. Y ahora voy a realizar el cableado, ¿no? Que en este caso voy a usar el calibre que la mayoría usa, que es el calibre número 14 AWG. Muy bien. He realizado mi circuito eléctrico, he realizado mi cableado de mis lámparas, ¿sí? Con un conductor eléctrico de 14 AWG. Ahora, para esto yo tengo que saber ¿cuánto es la capacidad de un conductor eléctrico 14 AWG? ¿Sí? Para eso yo tengo que saber eso. ¿Cuál es la capacidad? ¿Cuántos amperios soporta este conductor 14 AWG? ¿No? Y según mi tabla me dice, si nosotros buscamos en internet la capacidad de 14 AWG, vamos a encontrar muchas respuestas. Pero aproximadamente este conductor soporta más o menos 22 amperios. ¿Sí? 22 amperios que lo escribo aquí. 22 amperios. Muy bien. Entonces, vamos a realizar este pequeño ejemplo para poder calcular la capacidad del interruptor termomagnético teniendo en cuenta que el circuito fue realizado con el conductor eléctrico 14 AWG tipo alambre que soporta 22 amperios, ¿no? Recuerden que el tipo cable 7 hilos soporta 24 amperios. Es un aproximado, muy bien, no es exacto. Y listos. Entonces, el siguiente paso
que sigue es calcular la carga total. Si yo tengo tres lámparas, ¿no? Tengo tres lámparas iguales, tengo que saber cuánto consume cada lámpara para poder sacar el resultado total. Vamos a suponer, como estamos haciendo un ejemplo, vamos a suponer que cada lámpara consume 6 amperios, ¿sí? Tengo tres lámparas LED que cada uno de ellos consume 6 amperios. Recuerden que estoy haciendo un ejemplo, muy bien. No es verdad, es un ejemplo, nada más. 6 amperios cada uno. Entonces, yo puedo decir lo siguiente, que como carga total del circuito de alumbrado, voy a tener ¿cuánto? Hago simplemente la suma y voy a poder decir que mi consumo total será de 18 amperios. Muy bien, eso será mi consumo total. En amperios, muchachos, en amperios. 6 por 3, 18 amperios es mi carga total. Muy bien, tengo la capacidad de mi conductor, tengo mi carga total y con estas dos cositas yo puedo definir o calcular la capacidad de mi interruptor termomagnético. Recuerden, la capacidad tiene que ser menor al conductor y mayor a la carga. ¿Qué número de capacidad puede ser para este interruptor termomagnético que tiene como calibre que soporta 22 amperios y como la carga que tiene 18? Tiene que ser menor a 22 y mayor a 18. Entonces yo puedo colocarle un interruptor de 20 amperios. Muy bien. Exactamente 20 amperios. ¿Por qué? Porque cumple esas pequeñas cosas que me pide, ¿no? Que sea menor al conductor eléctrico y mayor a la carga. Muy bien, son dos cosas muy importantes que nosotros tenemos que saber. No se trata de colocar por colocar, sino que existe un interruptor adecuado para cada circuito. ¿Sí? Entonces, vamos a probar el circuito. Y vamos a alzar la palanquita, ¿no? La palanca del interruptor termomagnético. A ver qué es lo que pasa. Muy bien, alzamos la palanca. Funciona muy bien. Sí, funciona muy bien. Perfecto. Ahí está. Entonces, ahora vamos a proceder a apretar nuestro interruptor para que puedan encender mis lámparas. Aprieto mi interruptor y veré que mis lámparas encienden muy bien. ¿Sí? Entonces, así es como debe quedar mi circuito en casa, respetando estas dos pequeñas normas, ¿no? La capacidad del interruptor tiene que ser menor al calibre y tiene que ser mayor a la carga total que yo tengo en casa. Muy bien. Entonces, ahí me funciona perfectamente. Apago mi interruptor. Listos. Ahora, ¿qué es lo que mayormente pasa en casa? Lo que sucede es lo siguiente. A veces con el tiempo, ¿no? Con el pasar de los años, en nuestros hogares aumenta, ¿no? Construimos más y aumentamos más cargas, pero sin darnos cuenta de que cuánto soporta nuestro conductor ni de cuánto es nuestro interruptor termomagnético. Entonces, aquí vamos a hacer otro ejemplo en este mismo circuito. Supongamos que a este circuito le aumento una lámpara más. ¿Sí? Supongamos que le voy a aumentar una lámpara más. Borro este 18 que había aquí, lo borro. Y voy a escribir acá 6 amperios más. ¿Sí? Vamos a imaginar que ahora tiene 4 lámparas. Ya no 3, sino 4. ¿Sí? Mi casa creció, mi hogar creció, construí más y ahora tengo 4 lámparas de 6 amperios. Entonces, si yo aumento en este circuito una lámpara más, ¿cuánto sería el consumo total? Si tengo 4 lámparas de 6 amperios, entonces el consumo total sería de 24 amperios. Muy bien. Y ahora la pregunta sería, ¿este interruptor cumple con las dos normas que nos piden? No, ¿verdad? Porque este interruptor, claro, es menor al calibre, pero también es menor a la carga. ¿Qué pasará? Entonces vamos a probar. Voy a encender mi interruptor bipolar
para que a ver qué es lo que sucede. Muy bien. Presiono mi interruptor y veré que sobrecarga y se baja la palanca. Bajó la palanca. Voy a probar otra vez, ¿no? Soy terco y voy a alzar otra vez mi palanca y voy a probar a ver qué es lo que pasa. Alza la palanca, presiono mi interruptor bipolar y sobrecarga y se bajó la palanca. ¿Pero por qué? Porque el consumo total es mayor a la capacidad del interruptor. ¿Sí? Voy a probar otra vez. Alzo mi palanca, ¿no? Ahí está. Presiono mi interruptor y sobrecarga y se baja la palanca, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Porque el consumo total es mucho mayor a la capacidad. Este interruptor termomagnético solamente soporta 20 amperios. La carga es de 24 amperios. Entonces salta la llave, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen mayormente las personas cuando sucede esto? ¿Cuál es su rápida solución? Su rápida solución simplemente es cambiar de llave, ¿no? Ellos agarran, quitan la llave de 20 amperios, ¿no? Y le ponen uno de más. ¿De cuánto? Le ponen de 25, ¿no? Ya está. Ya le pusieron de 25. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Prenderán o no prenderán? A ver, vamos a hacer la prueba. Alzo la palanca. Ahí está. Presiono mi interruptor. Y veré que mi lámpara enciende. Muy bien, mis lámparas se encienden normal. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en un par de horas o en un par de días quizás? Mis conductores eléctricos van a tender a calentarse. ¿Por qué? Porque el consumo, ¿no?, es mayor a la capacidad del cable o del conductor eléctrico. Muy bien, hay que tener en cuenta que los conductores eléctricos, al sobrepasar su límite, no es que se quemen inmediatamente, sino que se demoran con el tiempo. Primero empiezan a calentarse, hasta que llega un límite o un tiempo en que en ellos se empieza a derretir y a romperse interiormente el conductor. ¿Y qué es lo que pasa? Calentamiento del cable. Y se apagan las lámparas. Uno de los conductores a veces tiende a quebrar, ¿no? Tiende a quebrar su hilo conductor. Y el interruptor termomagnético nunca va a saltar. Nunca se va a dar cuenta. Y ahí es donde las personas se preguntan, ¿qué pasó? ¿Por qué se apagaron mis lámparas si la palanca está alto? ¿No? Y el problema fue que el consumo total era mucho mayor a lo que soportaba mi cable. Y obviamente que el conductor se recalentó y se quemó e internamente se quebró, ¿no? Los hilos de cobre se quebró y ya no hace el paso de la corriente y es por ese motivo que mis lámparas se apagaron. Muy bien. Ahora, ¿cuál sería la verdadera solución? Que bueno, así como está ahora, la solución sería cambiar el conductor eléctrico. Este conductor eléctrico, la capacidad tiene que ser mayor al consumo total y tiene que ser mayor al interruptor termomagnético. Mi consumo es de 24. Mi termomagnético es de 25. Entonces tengo que buscar un conductor eléctrico que tenga una capacidad mayor a 25. ¿Sí? ¿Qué capacidad puede ser? Entonces voy a bajar mi palanca. Ya no voy a usar 14 AWG. ¿Sí? Entonces tengo que usar ahora un calibre mayor, que en este caso sería ya un 12 AWG, ¿no? Con este nuevo cableado 12 AWG, ¿cuánto soporta este 12 AWG? Tipo alambre, soporta 28 amperios, que lo voy a poner aquí, 28 amperios. Entonces vamos a probarlo. Voy a alzar mi palanca, ahí está. Voy a presionar mi botón, mi interruptor bipolar, a ver si prende las lámparas y veré que encienden normalmente, ¿no? Y ahí se está cumpliendo las dos normas que le dije al principio. El interruptor termomagnético tiene que ser menor a la capacidad del conductor y tiene que ser mayor al consumo total de la carga. Bien, y es así como se
puede calcular la capacidad de un interruptor termomagnético, teniendo en cuenta estas pequeñas normas que nos dice que el termomagnético tiene que ser menor al conductor eléctrico y mayor a la carga total, para que en nuestros hogares no suceda estos incidentes. Muy bien, entonces yo por último a todos les recomiendo, ¿no?, lo siguiente. Si el cableado eléctrico de tu casa es de 16 AWG tipo alambre que soporta 15 amperios o el de tipo cable de 7 hilos que soporta 16 amperios, solo puedes utilizar interruptor termomagnético de 16. Muy bien, eso te puedo recomendar. Ahora, si el cableado eléctrico de tu casa es de 14 AWG tipo alambre que soporta 22 amperios o el de tipo cable que soporta 24 amperios, solo puedes utilizar interruptor termomagnético de 20, 16, 10 y 6 amperios. Ahora, si el cableado eléctrico de tu casa es de 12 AWG, tipo alambre que soporta 28 amperios o el tipo cable que soporta 32 amperios, solo puedes utilizar interruptor termomagnético de 25, 20, 16, 10 y hasta 6 amperios. Muy bien, recuerden que aquí estoy exagerando un poco, se recomienda simplemente que sean menores, ¿no?, a estas capacidades, ¿no?, menor a 32, menor a 28, entonces uso 25, 20, ¿no?, y así sucesivamente. Ahora, en tema milimétrico, si el cable eléctrico de tu casa es de 1.5 milímetros, ¿no?, el de 7 hilos, que soporta 17 amperios, entonces ahí puedo usar termomagnéticos menor a 17. ¿Cuáles son? 16, 10 y 6, ¿no?, y así sucesivamente, si es que hay menos. Y si el cableado eléctrico de tu casa es de 2.5 milímetros, que soporta 26 amperios, entonces solamente puedo utilizar termomagnético de 25, 20, 16 y así sucesivamente menores. Y por último, si el cableado eléctrico de tu casa es de 4 milímetros, ¿no?, que soporta 35 amperios, solo puedo utilizar termomagnéticos de 32, 25 y 20 y así sucesivamente menores. Muy bien. Todo esto obviamente depende también de la carga. Estos interruptores tienen que ser mayor a la carga. Si yo tengo una carga de 20 amperios, solamente podría utilizar 32 o 25, uno de los dos, ¿sí? Me da esas opciones. Si mi carga que tengo en casa es de 30, solamente puedo utilizar 32, ¿sí? Hay que tener en cuenta esas pequeñas cositas. Y muy bien, entonces muchachos, esto es todo en este video. A todos les doy muchas gracias, espero que les haya gustado y ya nos vemos hasta una próxima oportunidad. Bien, cuídense todos y chao.